Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Segunda carta de San Juan. Yo, el anciano, escribo esta carta a la congregación escogida por Dios y a los que pertenecen a ella, a quienes amo de veras, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Los amo a ustedes por causa de la verdad que tenemos en nuestro corazón y que estará con nosotros para siempre. Que Dios el Padre y Jesucristo, Hijo del Padre, derramen su gracia sobre ustedes y les den misericordia y paz en verdad y en amor. Me he alegrado mucho de encontrar a algunos de los suyos viviendo conforme a la verdad, como Dios el Padre nos ha mandado. Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Esto que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino el mismo que recibimos desde el principio. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios, y el mandamiento, como ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el enemigo de Cristo. Tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de su trabajo, sino recibir su recompensa completa. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque quien lo salude será cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho que decirles a ustedes, pero no quiero hacerlo por carta. Espero ir a verlos y hablar con ustedes personalmente, para que así nuestra alegría sea completa. Los que pertenecen a la congregación hermana de ustedes, a la cual Dios también ha escogido, les mandan saludos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tercera carta de San Juan. Yo, el anciano, escribo esta carta a mi querido amigo Gallo, a quien amo en verdad. Querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me contaron que te mantienes fiel a la verdad. No hay para mí mayor alegría que saber que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Delante de la congregación han hablado ellos de cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en lo que necesiten para seguir su viaje de manera agradable a Dios, pues ellos han emprendido su viaje en el servicio de Jesucristo y no han aceptado ninguna ayuda de gente pagana. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de ellos para ayudarlos en la predicación de la verdad. Yo escribí una carta a la congregación, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan. Y a quienes quieren recibirlo les prohíbe hacerlo y los expulsa de la congregación. Querido hermano, no siga los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. También nosotros hablamos en favor suyo y tú sabes que decimos la verdad. Yo tenía mucho que decirle, pero no quiero hacerlo por escrito, porque espero verte pronto y hablar contigo personalmente. Que tengas paz. Los amigos te mandan saludos. Por favor, saluda a cada uno de nuestros amigos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viendo la indicación que da cada una de las cartas, esta segunda y tercera carta de San Juan, nos damos cuenta que en realidad son cartas muy pequeñas en la que
solamente hace algunas indicaciones con respecto a las personas a quienes va dirigida la carta. La segunda carta es a la congregación, así le decía San Juan, al grupo de personas que habían escuchado la doctrina de Cristo, que se habían arrepentido, que se habían reconciliado, judíos o no judíos, circuncidados o no circuncidados, y que habían aceptado el mensaje de salvación, y que uno de los mensajes importantes, como lo está mencionando Juan en la segunda carta, es el amor al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, lo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado. Y lo vemos que lo remarca también en la primera carta San Juan, ese amor tan grande que le tenemos a nuestros hermanos y que le debemos de tener a nuestros hermanos. Recordemos que es una de las cosas más importantes que nuestro Señor Jesucristo dejó. En eso se encierran todos los mandamientos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues aquí San Juan es una de sus cátedras que te da, de tus mensajes que te da. Y nos damos cuenta que no solamente fueron 3 cartas las que escribió San Juan. Ha de haber habido muchísimas cartas de San Juan. Se perdieron, fueron destruidas, o no se nos han permitido tenerlas para poderlas leer. Y solamente nos dejaron estas 3 cartas. Que en realidad pues vemos que la segunda y la tercera carta son unas cartas, unos escritos muy pequeños. Y posiblemente haya más cartas porque es lógico. Aquí nos damos cuenta que si le hablaba a alguien dándole una carta, saludándole y dándole algunos parámetros o consejos conforme a las acciones que se estaban llevando, es increíble que nada más fueran 3 cartas y que una carta haya sido a la congregación X y la otra haya sido a un amigo Gallo que andaba en la predicación, que andaba en el trabajo pastoral, amigo de Juan. Sería muy ilógico pensar que nada más había 3 cartas o que nada más fueron 3 cartas. Fueron las que tenemos o que se rescataron. Y como les digo yo, a lo mejor son las únicas que nos han permitido leer y las demás las tienen ahí resguardadas, porque en el año 300 se hizo una elección de los libros que sí eran inspirados por Dios, según los teólogos de aquel entonces, y pues nos dicen que solamente tienen 3 cartas, posiblemente haya más. Y bueno, pues este tipo de secretos, o top secret, como le dicen en inglés, pues están ahí en los archivos generales de la Biblioteca del Vaticano. Ahí están súper resguardados. Pero si hay más, pues ojalá y nos dejaran algún día tenerlos en nuestras manos para poderlos leer, estudiar y darnos cuenta de la historia, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y cómo la Iglesia en su inicio se fue formando. Aquí nos damos cuenta que San Juan les dice congregación escogida por Dios, y también a todos aquellos que han conocido la verdad, o sea, han conocido el mensaje de salvación. Y les da bendiciones, que derrame Dios paz y verdad y amor en todos ellos. Se alegra mucho Juan de que muchos han conocido a Dios y que viven conforme a la verdad. Pero nos habla de que viven conforme a la verdad respecto a Dios, a nuestro Padre Dios, y no a nuestro Señor Jesucristo. San Juan vivió muchos años, los 3 años vivió, y aparte vivió muchos años predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes dan lectura a la primera carta de San Juan, la segunda y la tercera, pues es muy poca la información que nos da con respecto a los pasajes bíblicos o a los pasajes de vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, bueno, pues es que ya dijo todo en el Evangelio y lo tenemos ahí. Pero recordemos que cuando fueron escritos estas cartas, o el Evangelio,
Nunca se pensó que esto iba a ser base de un estudio, ni tampoco se pensó que esto iba a pasar a la historia. Estas cartas se escribieron saludando, dando consejo en ese tiempo, con esa gente, pero nunca se pensó que fueran a pasar después de 2000 años y lo tuviéramos aquí en el 2018, leyendo y estudiando. Eso nunca se pensó. Y que después, a lo mejor ahorita, pues decimos que estamos en el 2018, pero a lo mejor al rato que estemos en el año 5000, se va a seguir leyendo. Y nunca se pensó que esto iba a pasar a la historia. Son cartas exclusivas, son mensajes exclusivos hacia la congregación, hacia este amigo Gallo, hacia las personas que conocen la palabra de Dios, como lo dice ahí, no exactamente la doctrina de Cristo. Y son exclusivas para ellos. Las tenemos aquí como parte de la historia, para darnos cuenta de que uno de los objetivos que tenía San Juan es que la gente entendiera que el amor hacia el prójimo era lo más importante. Y por eso lo denuncia, y por eso lo dice en la primera carta, lo dice en la segunda carta, y aquí en la tercera pues también lo está renombrando. O sea, es una parte muy, muy clara que San Juan pues menciona con respecto al amor al prójimo. También menciona aquí que tengamos mucho cuidado, pues porque andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo. Y pues los principales que no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios son los judíos, sus compatriotas de aquel entonces. Y bueno, pues nos dice que tengamos cuidado de no perder nuestra fe, de no perder nuestro trabajo, sino recibir la recompensa completa de nuestro Padre Dios. Y que no superemos ni que tampoco exageremos, dice en el versículo 9, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no es enseñanza, no tiene a Dios, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre. Esto es muy importante porque cualquiera que pretenda avanzar más de lo que Cristo enseñó, y muy claramente nuestro Señor Jesucristo, vemos los 4 evangelios que tenemos, Él no dijo muchas cosas que en la actualidad la gente cree. Jesucristo no menciona el purgatorio, no menciona el limbo, no menciona las indulgencias, no menciona que nuestra Santísima Madre sea el camino y la verdad y la vida, no menciona que los apóstoles hagan milagros, no menciona que los apóstoles vayan a ser nuestros intercesores. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No menciona que los ángeles hagan milagros. No menciona que pongamos rostros o imágenes que nos imaginemos de cómo eran los discípulos, los apóstoles, y los alabemos, adoremos, festejemos. No menciona que los hagamos santos. Entonces aquí muy claramente dice: cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Hay que remitirnos simple y llanamente a lo que Cristo enseñó. Nunca dijo Jesucristo: van a ser templos construidos por manos de hombres, van a oficiar misas, van a inventar eso, un oficio de una misa. Nunca dijo: van a cobrar dinero para que alguien les administre a ustedes el bautismo. Nunca dijo: vayan y confirmen a la gente cobrándoles. Muy claramente dice: vayan y bauticen a todo el mundo, enséñenles a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. ¿Se acuerdan de esas frases que dijo nuestro Señor Jesucristo? Pero Él nunca dijo: cóbrenles cada vez que bauticen, que confirmen. Nunca dijo: lleven a cabo
la primera comunión con todos, hagan toda una fiesta. Cuando un ser humano tome por primera vez la comunión, la consagren. Dijo, hagan esto en memoria mía, recuérdenlo, ténganlo presente, porque este es mi cuerpo, mi sangre, que será remada por muchos. Entonces, muchas cosas se han inventado y es lo que se dice aquí en el versículo 9. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Qué brutal, ¿no? O sea, lo está diciendo un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un apóstol. Es una parte muy importante que nosotros podemos obtener. Nunca dijo nuestro Señor Jesucristo, van a ser una iglesia como los fariseos, como los escribas, como el Sanedrín que me ejecutó, como el Sanedrín que me violentó, como el Sanedrín que me condenó, como el Sanedrín que me llevó a la muerte. Nunca dijo va a haber un obispo, arzobispos, cardenales, papas. Nunca dijo eso. Le dijo a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Darles tranquilidad. Y la tranquilidad llega al conocer, amar y servir a Dios. Nunca les dijo, van a estar encerrados en sus iglesias, en sus parroquias, para que la gente llegue nada más los domingos y ustedes oficien una misa. Nunca dijo eso nuestro Señor Jesucristo. Nunca dijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a festejar el cumpleaños de San Pedro, de San Pablo, de Andrés, de Felipe, de Tomás, de Bartolomé, de Judas Tadeo. Nunca dijo, hagan a un lado a Judas Iscariote porque es el traidor. Y puedo seguir diciéndoles muchas otras cosas más que se han inventado y que tienen una funcionalidad y un respaldo, diciendo que de esa manera están evangelizando y adoctrinando. Aquí en América Latina, especialmente aquí en México, cuando llegaron los españoles, los misioneros, los frailes, franciscanos, dominicos, algunos dicen que llegó por ahí algún mercenario. ¿Cómo educaron a los indígenas? A golpes, a riatazos, a cinturonazos. Sí, les quitaron sus malas actitudes que tenían los indígenas de sacrificar gente y matar gente para sacarles el corazón y ofrecérselo a los dioses paganos o a las estatuas de roca que se habían hecho como dioses los indígenas en este México, ¿no? Tenían que quitarles, pero a golpes, amenazas, castigos. Ese fue el formato que usó o que usaron los misioneros. Y regresando a lo mismo, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó no tiene a Dios. Y nos menciona, si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. O sea, si alguien llega y no llega con el conocimiento de Dios, con la doctrina de Cristo, con la cultura, con la educación, con el formato, con la preparación, Juan es muy duro en esto y dice, si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Por eso los católicos pegan en sus ventanas y en sus puertas letreros donde dice yo soy católico, no recibo enseñanza protestante, por eso lo hacen. Por eso ponen en las puertas la figura de algún santo, de algún apóstol, y diciendo soy católico. O ponen la imagen de la Virgen de Guadalupe y yo soy guadalupano, no recibo propaganda protestante. Y así lo hacen porque así se les fue inculcado
conforme a este versículo que dice, si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni los saluden. Porque quien los salude se hará cómplice de sus malas acciones. Muy dura su indicación de Juan. Vemos que pues, dice, yo el anciano escribo esta carta. Debió haber tenido más de 70 años, porque ya los judíos después de los 70 años se les denomina ancianos. Posiblemente tenía 70, 80 años. Recordemos que murió después de los 90 años, casi a los 100 años. Pero vemos también que entonces su mensaje es muy certero. Tengamos cuidado de quien nos engaña. ¿Sí? Y no solamente en la Iglesia Católica. Me gusta hablar nada más de la Iglesia Católica, no me gusta hablar de otras iglesias, porque no es el caso. Pero sí es importante el darnos cuenta que hay muchas acciones equívocas, muchas conductas equívocas en la administración de la institución, en la formación de los cristianos, de cómo los van educando, y que en realidad muy poca educación les dan. Los presbíteros y sacerdotes están ahí escondidos en sus parroquias, en sus iglesias. No salen al pueblo a educarle, a enseñarles la verdad. Y termina la segunda carta, termina diciendo, tengo mucho que decirles a ustedes, pero no quiero hacerlo por carta, espero ir a verlos. Yo creo que escribió muchas cartas a muchas congregaciones, o sea, a mucha gente, pero no las tenemos las cartas, nada más tenemos estas. Por eso les digo, no son las únicas. A lo mejor hay otras cartas que son muy parecidas y que así les escribía a todos. Y por eso a lo mejor no las tenemos. Pues es muy repetitivo, ¿para qué tener tantas? ¿Verdad? Ha de haber escrito muchas. Los quiero ir a visitar personalmente para que nuestra alegría sea completa. Los que pertenecen a la congregación hermana de ustedes, a la cual Dios también ha escogido, les mando saludos a otra congregación. Y en esa tercera carta de San Juan, yo el anciano escribo esta carta a mi querido amigo Gallo, a quien amo de verdad. Y bueno, pues vemos que esta ya tiene exclusividad a este personaje y que pues va dirigida a este pastor cristiano de la iglesia. No se dice iglesia católica, se dice de la iglesia, y con un tono muy afectuoso le dice que pues el hecho de estar prestando a los creyentes un servicio pues es muy agradable para San Juan, o para el apóstol Juan. Y dice también que tiene una situación de la mala conducta que tiene Diófretes, porque es muy autoritario. Pero también habla de Demetrio, que es un buen cristiano. Y dice que le pide a Dios que les vaya bien, que le vaya bien a Gallo y a todos los que creen espiritualmente, y que tenga una buena salud para que continúe su trabajo espiritual, cristiano, de la mejor forma. Dice Juan que no hay mayor alegría que saber que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Y le da mucho gusto que el servicio que está llevando a cabo Gallo, que le presta a todos los demás, sea un ejemplo para que todos hagan lo mismo en la congregación. Lo principal es la ayuda para gente que necesita, y le pide que le brinde ayuda a todos aquellos que la necesiten según sus circunstancias. Y es lo que pues nosotros sacamos de valor, y lo hemos hecho en la primera carta y en esta segunda, en la que el amor al prójimo es lo más importante y que lo tenemos que recordar. Y bueno, pues aquí Juan lo asevera
lo mantiene constantemente en sus mensajes. El amor al prójimo es lo más importante. Debemos de ayudar a todos y que nuestra predicación siempre esté la verdad por delante. Y bueno, pues termina él diciendo: no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no es de Dios ni ha visto a Dios. Pero para aprender lo que es lo bueno, pues necesitábamos estudiar la doctrina. Tenemos nuestros evangelios, en donde se nos explica fervientemente qué es lo que tienes que hacer en cada una de tus situaciones, cómo debe ser el comportamiento con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, qué es lo que debes de hacer con los niños y qué es lo que no debes de hacer con los niños. Debemos de recordar lo que hizo Jesús con el ciego de Jericó, cómo lo sanó, cómo habló con Zaqueo. Debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos habla de la riqueza que nos lleva a la perdición, la riqueza material y mundana, que debemos de tener mucho cuidado de no caer en lo mundano y en lo terrenal. Nos habla también de cuál es el mandamiento pues más importante, y les dice a los discípulos que no se dejen llevar o sacudir por el maligno, que recuerden el nuevo pacto que Él es, la nueva alianza, la unión, lo que aprendimos en la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Lo mismo hizo con la copa después de la cena. La copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Todas esas cosas las debemos de recordar. Debemos recordar la oración del Getsemaní, de nuestro Señor Jesucristo, en donde hace oración a nuestro Padre Dios. Debemos recordar cómo nos enseñó a orar con nuestro Padre Dios, que le decimos Padre, no le decimos Creador. Muchos pasajes que tenemos nosotros que debemos de aprender, y que de esta manera pues sabremos qué hacer y qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no dejarnos engañar, porque dice muy claramente Juan: andan por el mundo muchos engañadores. ¿Sí? No sigas los malos ejemplos, dice Juan, sino los buenos. Aquellos que no traigan la palabra de Dios, no los reciban, porque te pueden contagiar. Eso que dicen: yo ando en el fuego y no me quemo, es una vil mentira. O sea, anda en el fuego tú y vas a ver cómo si te vas a quemar. Entonces es muy importante ir tomando indicación muy clara que te dice Juan, porque entonces caeríamos nosotros en errores. Y para todo esto pues necesitas tú leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, los evangelios, lo que te dice Cristo. Y no solamente leerlo, sino estudiarlo, entenderlo, interpretarlo, llevarlo a cabo. Y ahí tienes el resolutivo de todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en cada momento en el que tú te encuentres con una dificultad de toda índole, tanto espiritual como corporal, material, social, familiar? Y vuelvo a decir en la carta aquí, igual que en la segunda y en la tercera, que pues tiene mucho que decirles, pero no se los quiere decir por carta, ¿sí? Mejor quiere irlos a ver personalmente. Y manda saludos a cada uno y les desea paz y tranquilidad.
Vemos entonces que estas cartas fueron escritas ya en la ancianidad de Juan. Ya no era un chamaco. Recordemos que cuando anduvo con nuestro Señor Jesucristo, posiblemente tenía de 14 a 17 años. Era un verdadero joven. Acuérdense que los judíos a los 12 años pues ya son tomados en cuenta como seres con voz y voto, como con mayoría de edad, a los 12 años, varones. Era muy joven entonces Juan, era el más pequeño de todos los discípulos. Su hermano Santiago pues era más grande que él, posiblemente 2, 3, 4 años más grande que él. Y bueno, pues vemos que estas cartas son muy particulares, muy significativas y dedicadas con exclusividad a la congregación, a las comunidades, a la comunidad en específico, y a este amigo de Juan que era Gallo, en donde menciona que Diófretes pues, es una persona que se está equivocando, que está diciendo chismes, mentiras. Es el versículo 10 de la tercera carta, donde dice: por eso cuando yo vaya, le llamaré la atención a Diófretes, porque pues anda diciendo mentiras y chismes. Qué raro, casi eso no se da en las personas, ¿no? Y bueno, pues vemos entonces que así se estaba ya en ese entonces dando ese dolor de cabeza en la iglesia, porque en la actualidad eso hay en la iglesia, en las comunidades de la parroquia, de la iglesia, que ya andan en discordia los de la adoración nocturna con los de la pastoral, con los del colegio bíblico, con los de la catequesis, o los de la catequesis con los del Sagrado Corazón de Jesús, o los del Corazón Sagrado Jesús con las de las mercedarias, o las mercedarias con la congregación del Carmen. Y andan todos así como dispersos, cada quien en su grupo, y dentro de cada grupo, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el dirigente? ¿Quién es el que le hace más la barba al presbítero? ¿Quién es el consentido? Y así andan. Hay división en cada grupo, hay división entre todos los grupos, hay división en la misma iglesia, porque en la actualidad se han escuchado muchas indicaciones del Padre Francisco, el Papa actual, Padre Francisco, en donde les ha mencionado pues que ya no cobren por oficiar misas, por administrar los sacramentos, que son 7 sacramentos en la Iglesia Católica. Que ya no estén haciendo negocio. A ver si le hacen caso, a ver si lo obedecen. Y aquí en la Ciudad de México, el cardenal Carlos Aguilar Ruetes ha dicho que ya los sacerdotes no van a permanecer en las iglesias por años. Los va a ir él administrando, que vayan los sacerdotes a cada una de las parroquias e iglesias, a diferentes iglesias. En la iglesia que tienes en tu comunidad llegará un sacerdote por una semana, y la otra semana habrá otro, la otra semana habrá otro. Ya no van a estar ahí estacionados por años, porque hacen raíces, pero no raíces espirituales, sino raíces corporales, materiales y económicas. A ver si esto funciona. Y pues vemos que estas indicaciones que da San Juan en sus cartas, en donde dice que hay un Diófretes, un Diótrefes que anda en chismes y mentiras, pues parece que está hablando de la actualidad en las comunidades y con los presbíteros, ¿no? Dice Juan: en cuanto llegue le voy a llamar la atención. Y bueno, pues Juan, sus cartas son muy diferentes a su evangelio, y son muy diferentes al libro del Apocalipsis.
cada uno tiene un formato, tiene una situación diferente. El Evangelio, si ustedes saben, es muy diferente que los otros tres Evangelios. El de Mateo, Marcos y Lucas se le dice que son sinópticos porque se parecen, pero el de Juan no. Hay cosas que Juan menciona que los otros tres no mencionan. Y los otros tres evangelios mencionan algo que Juan no menciona. Y ese evangelio de Juan es muy diferente a estas cartas de Juan. Y ese evangelio de Juan y estas cartas de Juan son muy diferentes al Apocalipsis que escribió Juan. Hasta pareciera que era una persona diferente. Ya después ustedes lo podrán observar, leer, estudiar y se dan cuenta de lo que estamos aquí mencionando. Pues terminamos diciendo lo que Juan quiere que escuchemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que tengamos cuidado de no perder ese amor que le tenemos a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos trajo nuestra salvación. Que Dios te bendiga.